¿Sabías que existe un modelo atómico que sirve para representar protones, neutrones y electrones y además un dato adicional sobre estas partículas? Si no es así, quédate conmigo para que conozcas en este video otro modelo atómico. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar otro modelo atómico, pero esta vez va a ser uno un poco más complejo. Vamos a tratar de estudiar un modelo atómico que representa a las partículas subatómicas que poseen los átomos y además vamos a ver el acomodo especial que tienen en orbitales o en capas. Pero antes de iniciar con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación como del curso de química que ya está disponible en varias listas de reproducción de este canal. Para dar inicio al subtema que vamos a revisar el día de hoy, quiero que veas en pantalla cómo se llama. Vamos a hablar del modelo atómico de Bohr. Es un modelo atómico un poco más complejo, entonces vamos a tratar de retomar lo que hemos estudiado en videos anteriores y aplicarlo con este nuevo modelo atómico. Ya te pongo aquí en pantalla un ejemplo de cómo se representa el modelo atómico de Bohr para el átomo de carbono. Como puedes ver, es muy diferente a lo que hemos visto en videos anteriores. Por eso es que vamos a estudiar a detalle cuáles son las características que tiene este modelo. Como características vamos a tener lo que ves ahora en pantalla. Primero que nada hay que ubicar por quién fue creado y en qué año. Este modelo fue diseñado por el científico danés Niels Bohr en el año de 1903. A partir de sus experimentos, pues estableció que había algunos datos adicionales que no estábamos considerando para los elementos, y es por eso que él decidió crear otro modelo atómico diferente. Otra de las características de este modelo es que ahora los electrones que tiene cada elemento se van a encontrar alrededor del núcleo. ¿Y de qué manera van a estar? Pues acomodados en algo denominado capas, como las cebollas y como los ogros. El átomo ahora va a tener una serie de capas donde en cada capa vamos a encontrar cierta cantidad de electrones dependiendo de cada elemento. Finalmente, vamos a tener que la capa externa, es decir, la que se encuentre hasta afuera del átomo o la más alejada del núcleo, tiene un nombre particular. Se le llama capa de valencia. ¿Ok? Cuando se estudió esta parte de los elementos con este modelo, se hacía mucha similitud con lo que es el sistema solar, donde tenemos algo que está al centro, que es el Sol, y en el caso de los elementos el núcleo, y alrededor de él se encuentran girando en el sistema solar los planetas, pero en el átomo se encuentran girando los electrones. Entonces, por eso es que se empieza a ver este tipo de dibujos donde tenemos un núcleo o un círculo al centro y alrededor tenemos distintas capas y en cada capa podemos encontrar una cantidad de electrones. Y es parte de lo que te muestro en esta pantalla. Esta capa de valencia es donde se encuentran aquellos electrones que pueden ser utilizados por un elemento químico para crear una reacción. Son los únicos que participan, porque los que se encuentran más adentro no es posible que interactúen con otros elementos químicos. Por lo tanto, es importante ubicar a estos electrones de valencia que están en la última capa. Como puedes ver aquí en la imagen, te explico que tenemos nuestro núcleo y luego empieza a haber distintas capas de electrones dependiendo de cada elemento y se les llama capas internas. Finalmente, a la que está hasta afuera es a la que le vamos a llamar capa externa y es la que nos va a permitir dar o recibir electrones según sea el caso para cada elemento. Y podrás preguntarte, bueno, ¿cuántos electrones caben por cada capa? ¿Cómo funciona esta parte? ¿O de qué manera se acomodan a los electrones de cada elemento? Ok, pues Bohr estableció una cantidad de electrones que puede haber por cada uno de los niveles de electrones o de energía. Cuando se llega a cierto límite se debe de abrir una nueva capa de electrones.
Esto quiere decir que cada capa tiene cierta capacidad. O sea, llega un límite en el que se debe de acomodar la siguiente capa de energía y así hasta agotar todos los electrones que tiene un elemento. Aquí en pantalla puedes ver cómo están acomodadas esas capas, cuál es su nombre, qué cantidad de electrones pueden tener, y hay algunas excepciones cuando tenemos algo denominado subcapas. Cuando surgen estas subcapas hay que hacer algunos cambios por ahí en los electrones. Es algo un poco complejo, pero voy a tratar de simplificarlo para que lo entendamos mejor. Las letras de las capas van desde la letra K y termina en la letra Q. A partir de ahí van en orden para cada capa. Algo importante que quiero que veas es que la cantidad de electrones abreviados con la letra E va subiendo conforme se cambia de capa y luego vuelve a bajar. Quiere decir que lleva un comportamiento periódico o que lleva un patrón, empezando con 2 electrones, luego con 8, luego con 18, luego 32 y finalmente se va de regreso. 32, 18, 8, etcétera. Es la forma más sencilla desde mi punto de vista de ver esta cuestión del acomodo de los electrones. Hay distintas maneras de verlo y va a depender mucho del nivel de detalle con el que quieras estudiar este tema. Pero para este momento y donde apenas queremos conocer cómo están acomodados los electrones, creo que esta es la manera más sencilla para que lo podamos ubicar. Hay que mencionar que en cuanto a estas capas de electrones, primero hay que completar todos los electrones de la capa anterior para poder pasar a la siguiente. Es decir, primero completo la capa con 2, luego conforme un elemento tenga más electrones voy llenando la capa siguiente y si no se llenan no hay problema. Hay elementos que no tienen electrones suficientes para ir llenando todas sus capas, pero conforme sí lo tengan hay que ir completando cada una de ellas. Solamente hay algunas excepciones. A partir de la capa M no podemos completar de corrido toda la capa de electrones. Es decir, no podemos ir poniendo ahí todos los electrones que tenga el elemento, sino que lleva un orden específico. Para la capa M, primero puedo poner 8 electrones. Cuando vaya a poner el número 9, en lugar de ponerlo ahí, voy a dibujar o voy a abrir la capa N y ahí voy a poner 2 electrones. Luego de eso me regreso a la capa M y ya puedo poner los 10 electrones faltantes. Y así empieza a ocurrir esta serie de excepciones a partir de la capa M, porque son capas más externas y hay algunas reglas ahí particulares en cuanto a este acomodo de los electrones. Hoy no tiene caso que sea demasiado estricto o específico en cuál es esta regla y cómo se debe de ir acomodando. Solamente te voy a decir qué es lo que normalmente decimos cuando nos referimos a la configuración electrónica de los elementos. Aquí es donde entra esto de la configuración electrónica, lo cual pues es bueno pero para niveles un poco mayores, tal vez en preparatoria o en universidad, pero para un curso elemental de química no tiene caso ir más allá. Solamente si quiero que veas que los electrones van por capas, cada capa tiene cierta cantidad de electrones y lo puedes ver como en la imagen que está en el lado derecho, donde ya tenemos el núcleo con las cargas positivas y neutras y empezamos a tener capas de electrones, cada una con cierta cantidad de electrones. ¿Cuántas capas debo dibujar o cuántos electrones debo poner? Eso me lo va a decir cada elemento. Recuerda que ahorita ya sabemos cómo calcular la cantidad de electrones que deben tener los elementos. De todos modos, te voy a mostrar algunos ejemplos para que termine de quedar más claro cómo con elementos sencillos se van acomodando estas capas de electrones. Mira, por ejemplo, tenemos ahorita 3 casos. El elemento hidrógeno, helio y litio, que son el elemento 1, 2 y 3 respectivamente. Quiero que veas cómo comienzo a dibujar capas de electrones para cada uno. En este momento yo ya sé cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene cada elemento. Ya sé que hidrógeno tiene un protón, por lo tanto debe de tener un electrón. Esto quiere decir que voy a dibujar la primera capa.
la capa que solamente le caben 2 electrones. Y como hidrógeno no tiene 2 electrones, no tengo por qué dibujarlos. Hidrógeno tiene un electrón, por lo tanto basta con que yo dibuje un electrón ahí. El siguiente caso es el del elemento helio. Ahora cambia un poco. Helio tiene 2 protones, tiene 2 neutrones y tiene 2 electrones. Como él tiene 2 electrones, nuevamente voy a dibujar la primera capa. Y ahora sí le voy a poner sus 2 electrones. Quiero que los veas ahí de color gris, cómo están en la capa que está afuera del elemento. Y finalmente aquí tenemos al elemento litio, que es el elemento número 3. Como es el número 3, tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Y sus neutrones son 4. En el caso del litio, ya no me basta con dibujar solamente la primera capa, porque el litio tiene 3 electrones. Por lo tanto, voy a dibujar la primera capa, que tiene 2, y luego, como me falta un electrón todavía, tengo que abrir la siguiente capa. Y en la siguiente capa solamente voy a poner un electrón porque es lo que me faltaba por poner. Fíjate cómo voy abriendo capas de electrones según sea necesario. Realmente no es complicado, solamente hay que saber cuántos electrones tengo que poner y puedo guiarme con la tablita que te puse hace un momento, donde vemos cuántos electrones puede caber por cada capa, de acuerdo a la configuración de ese elemento. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Por ejemplo, el caso de carbono, que es el elemento número 6, tiene 6 protones, 6 electrones y tiene 6 neutrones. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir mi primer capa de 2 electrones y luego los 4 electrones que me faltan los voy a poner en la segunda capa. Y por eso carbono tiene 4 electrones en su última capa. Pasemos ahora a ejemplos un poco más complejos. Aquí está el caso de hierro, que es el elemento 26. Como es el 26, tiene 26 protones, va a tener 26 electrones y neutrones, pues tiene 30, recordando que los neutrones es una resta de la masa atómica menos el número de protones. Entonces, volviendo al tema de los electrones, ahora tengo que acomodar 26 electrones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner 2 en la primera capa, luego 8 en la segunda, luego para la tercera voy a poner 8 electrones, pero cuando voy a poner el número 9 abro otra capa y ahí voy a poner otros 2. Finalmente me voy a regresar a la capa anterior y voy a poner los que me falten para completar 26 electrones. Sé que suena un poco confuso y la realidad es que cuando no tenemos mucha práctica, sí es un poco confuso. Entonces solo es cuestión de irle agarrando el ritmo a cómo es que se acomodan. Me quedaría de la siguiente manera. En la primera capa, 2. En la segunda capa, 8. En la tercera capa y en la cuarta deben de haber en total 16 electrones. En la tercera debe de haber 14 y en la cuarta debe de haber 2, para que esto me dé en total 26 electrones. Fíjate de hecho cómo están aquí distribuidos en la pantalla en este mismo modelo atómico. Puedes pausarle y contarlos para que corrobores este acomodo. ¿Ok? Vamos a revisar otro ejemplo más para ya terminar. Finalmente veamos el caso de cobalto, que es el elemento número 27, tiene 27 protones, vamos a tener que acomodar 27 electrones y para los neutrones vamos a hacer una resta de 59, que es su masa atómica, menos 27. Por lo tanto nos quedan 32. Ahora vamos pasando a la cuestión de los electrones. Tenemos que acomodar 27. Por lo tanto, en la primera capa ponemos 2, en la segunda ponemos 8, ya llevamos 10, nos faltan acomodar todavía 17 electrones. Para eso vamos a abrir la tercera capa y la cuarta capa. En la cuarta le vamos a poner 2 y los que nos faltan los vamos a poner en la tercera, quedando un total de 2,
8, 15 y 2. Y ya con eso tenemos todo el acomodo de los electrones. Puedes pausarle y revisarlos aquí de todas formas, irlos contando uno por uno, pero el acomodo que acabamos de decir, ya con eso tenemos completo el modelo de este elemento a partir del trabajo de Bohr. Sé que parece complicado, solamente es cuestión de ir practicando con cada elemento y cuando ya tengamos más claras las nociones de cómo se representan, a lo mejor ya podemos revisar la configuración electrónica para ser más detallados en cómo se acomodan estos electrones. Pero por lo pronto con eso nos funciona. Y ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido el modelo atómico de Bohr? ¿Es más sencillo o más complicado de los que hemos visto antes? ¿Qué tan fácil crees que sea para ti acomodar un elemento como el 60 o el 80? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo la representación de los elementos con el modelo atómico de Bohr. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con otras personas que sepas que estén estudiando este modelo atómico. Tal vez la explicación que hemos dado les ayude para entender de manera más sencilla cómo se representan los elementos y los electrones a partir de sus capas de energía. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y felices fiestas. Hasta luego.